Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi clase de español. Estamos haciendo la playlist completa step by step para el examen, las claves, para el examen DELE con el libro Claves del Nuevo DELE. Hi everyone, if you're new to my channel, welcome. This is a complete playlist for the DELE exam B2, but if you're not preparing for that or if your level is not B2, I invite you to go to my website www.masterspanishacademy.com and choose the right playlist for you. A1, A2, we have the Spanish English translation now for you to understand for the level A1, etc. So I invite you to go to my website and maybe check out conversation and a lot more. But today we're going to do the exam of Tarea 5 del B2. Yes. Entonces, chicos, los que están preparándose para el examen, vamos a hacer el examen de la tarea 5, ¿sí? Vamos a comenzar, voy a comenzar compartiendo, comenzamos ya mismo. He estado grabando todo el día, así podemos llegar a tiempo con el examen. Déjenme acá, present, full screen, acá. Ok. En, no, esto no. Perdón, a ver un minuto. Esto ya lo hicimos. Acá, examen, ok. Vamos con el examen de la tarea 5. Si no es el examen completo, es el examen de la tarea 5. Vamos con la prueba de lectura. Acá. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? En esta tarea debes identificar en varios textos la información concreta que se te pide en las frases del recuadro y relacionarla con sentimientos y pensamientos y actitudes de los personajes que hablen en los textos. Formato. Hay 10 ítems en forma de frase que contienen una respuesta preseleccionada. Cada texto se tiene que relacionar con uno de estos ítems. Tipo de texto. Los 4 textos que aparecen son expositivos y personales, suelen contener puntos de vista, comentarios, opiniones o anécdotas. Estos textos están relacionados con los ámbitos personal y público y cada texto tiene entre 130 y 150 palabras. Instrucciones. Lee los 4 textos que cuentan 4 experiencias relacionadas con la vivienda. Relaciona las afirmaciones de la 0 a la 9 con los textos A, B, C y D, o sea, conecta, ¿sí? Marca tus respuestas en la hoja de respuestas. Entonces, acá tenemos los 4 textos, yo se los voy a leer, así también practican audio y pronunciación. Mercedes dice, vivimos desde hace años de alquiler. Es un alquiler que contrataron mis padres cuando se casaron, allá por los años 50. Para aquellos tiempos era un contrato bastante alto, pero al ser de renta antigua nunca ha cambiado y en la actualidad evidentemente es un chollo. Pero no es nuestra casa, es la casa de mi madre, que vive con nosotros. Bueno, nosotros vivimos con ella porque en Madrid es imposible encontrar un alquiler que se acomode a nuestros sueldos. Yo soy vedela en un colegio y mi marido es barrendero. Entre los dos no llegamos a 1.300 euros al mes y tenemos que encargarnos de nuestros hijos pequeños y de mi madre. En total, somos 5 bocas que alimentar con 1.300 euros. No podemos irnos de esta casa, aunque sus propietarios estén intentando desahuciarnos. Vamos con Angélica. Compramos la casa con una hipoteca altísima y ahora nos cuesta mucho pagarla porque mi marido se ha quedado en el paro y mi sueldo no es suficiente para, hipoteca es mortgage, ¿sí? No es suficiente para pagar todos los gastos que tiene esta casa, más la hipoteca. Además, tenemos 3 hijos en la universidad y las tasas universitarias han subido como todo. Así que la situación es verdaderamente problemática. No sabemos por dónde meterle mano y por el momento el banco nos ha dicho que nos da un mes antes de despropiarnos la casa. Terrible la situación. Aunque dice que en verdad no somos propietarios porque no cumplimos con el contrato que firmamos. Si nos desahucian, solo tenemos la posibilidad de ir a casa de mi madre al pueblo. Quizás esa sea la mejor opción, pero entonces tendremos que pagar un piso de alquiler para que nuestros hijos se puedan quedar en la ciudad.
y tenemos dos más. Recuerda que esto lo tenemos que conectar acá con esto, ¿sí? Marina dice, soy colombiana y llegué a España con mi marido llena de esperanzas y en un momento fantástico. Conseguimos un alquiler estupendo y empezamos a trabajar. Después todo cambió, pero nosotros no nos hundimos de zinc. Decidimos tomar cartas en el asunto y buscar posibilidades remotas y una de ellas la encontramos, o mejor dicho, ella nos encontró a nosotros. Resulta que hay muchos pueblos en España que necesitan ser repoblados porque están desapareciendo. Así que mi compañero y yo decidimos irnos a uno de estos pueblecitos de Castilla. Y acá vivimos bien a gusto. Tenemos una casa de esas de pueblo enormes, con paredes de piedra, y en verano es una maravilla. Además de la casa que es en alquiler, pero un alquiler razonable, nos ofrecieron trabajo a los dos. Yo soy profesora de música para niños pequeños y mi marido es fontanero, por lo que pagamos nuestro sueldo y podemos incluso pensar en tener una familia. La vida te da sorpresas. Y Monse, bueno, pues me voy a casar y sí, sé que esta no es una noticia inmobiliaria, pero es que el problema es que llevamos más de un año buscando un pisito pequeño para comprar o alquilar y ni una cosa ni la otra. Estamos un poco desesperados porque no queremos vivir separados o con nuestros padres. Queremos ser independientes, formar nuestra familia y nunca pensamos que pudiera ser tan difícil. Nos han dicho que hay una nueva forma de comprar casa, pero que está costando mucho ponerla en marcha. Se trata de un alquiler con derecho a compra, es decir, nos alquilan la casa, pero ese dinero no cae en saco roto, sino en una especie de crédito para que cuando podamos compremos la casa. Es fantástico, pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque aunque la idea es fantástica, no conseguimos llegar a pagar el alquiler. Entonces, ¿quién dice estas cosas? Tenemos acá 10 frases, tenemos que decir quién las dice. Mercedes, Angélica, Marina o Monse. Número 1. Además de una buena opción de vivienda, han mejorado su situación laboral. 2. En estos momentos no solo la vivienda es cara. 3. Aunque su marido y ella tienen trabajo, con sus salarios no cubren los gastos y el alquiler. 4. Han aprovechado una solución alternativa muy satisfactoria para ellos. 5. Una de las posibles soluciones sería irse a vivir al pueblo. 6. Se benefician de un tipo de contrato de alquiler especial. 7. Aunque todavía no está en marcha, hay una forma de invertir para poder comprar una casa. 8. O sea, no está en marcha significa que no está sucediendo en este momento. 8. Los niños necesitan vivir en la ciudad. 9. No quieren pedir ayuda a los padres. Y 10. El precio de alquiler de la casa es injusto. Bueno, ponemos pausa y lo hacemos. Yo les voy a mostrar las respuestas, ¿sí? Ups, acá. 1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6A, 7D, 8B, 9D y 10C. Recuerda que tienes que tener todo esto en la hoja de respuestas. Explicación de las respuestas. 1C. En este texto se dice que cuando llegaron al pueblo les ofrecieron trabajo y que ahora incluso pueden pensar en tener una familia, por lo que se entiende que han mejorado su situación laboral, su situación de trabajo. 2B. En este texto se indica que en estos momentos todo es más caro y en concreto son más caras las tasas de la universidad de sus hijos. 3A. En este texto se informa de que los salarios de su marido y el suyo son muy bajos y además tienen que afrontar los gastos de los hijos y la madre de ella. Sí les van a nunca puedo con esta palabra, desahuciar. No puedo, la tengo negada. Es porque no pagan el alquiler. B, no puede ser porque no viven de alquiler, sino en la casa que compraron y lo que pagan es una hipoteca. Además, solo viven con el sueldo de la mujer. D, no puede ser porque la pareja de la que habla aún no está casada. 4C. La pareja de este texto encontró la solución trasladándose a un pequeño pueblo. Los otros textos también hablan de soluciones, pero son todas hipótesis, mientras que los protagonistas de este texto la han encontrado y están muy contentos. 5B. La solución para esta persona es marcharse al pueblo de su madre. Se podría confundir con el texto C, pero mientras en uno es ya un hecho, en el otro es una perspectiva de futuro. 6A. El alquiler del texto es un alquiler de renta antigua que ha mantenido el coste durante más de 50 años, por lo que es un alquiler especial.
7D, la pareja joven quiere comprar una casa y hablan de un nuevo sistema de alquiler y compra, que es una especie de inversión para poder comprar, pero aún no está en marcha, o sea que no está sucediendo. Es 8B. Aquí se dice que los hijos necesitarían un piso para quedarse en la ciudad, no quedarse en la ciudad, quedarse en la ciudad. Se entiende que porque están estudiando en la universidad. 9D, la pareja de jóvenes, a pesar de no tener recursos, o sea, no tener dinero, no quieren verse obligados a acudir a los padres, o sea, a pedir dinero a los padres. En otros textos se habla de ayuda de los padres de diferentes maneras, pero solo ellos lo dicen directamente. 10C, la pareja de inmigrantes encontraron una casa a un precio justo en un pueblo al que se fueron a vivir. Entonces, en esta tarea los textos suelen ser opiniones personales sobre un tema. Todos los textos giran alrededor del mismo tema, intenta que las opiniones no se mezclen para poder relacionar la información de cada frase con la situación personal de cada uno. Haz una primera lectura de las afirmaciones y señala las palabras clave. Después lee los textos y señala también las palabras o palabras claves e intenta ver si hay una relación entre alguna de ellos. A veces es así de simple. Y a veces un enunciado se puede relacionar con más de un texto. Subraya las frases que se puedan parecer en un texto y en otro para ver cuál dice con mayor claridad lo que se te está pidiendo en el enunciado. Entonces, sí, yo lo hice al revés, pero lo que es recomendable en el examen es primero leer esto y después leer el texto, ¿sí? E ir marcando las palabras. Ok, vamos con prueba auditiva. ¿En qué consiste? Tienes que identificar la información concreta y detallada que se te pide y relacionarla con el texto de la audición. Suelen ser monólogos o conversaciones extensas. Formato. La prueba consta de 6 ítems de respuesta preseleccionada, selección múltiple con 3 opciones de respuesta A, B o C. Tipo de texto. Las audiciones tendrán como base una conferencia, un discurso o un monólogo en el que se describen o narran proyectos o experiencias que tienen que ver con el ámbito público, profesional y académico. Vas a escuchar a una periodista hablando de una experiencia singular. Escucharás la audición 2 veces. Después debes contestar las preguntas de la 1 a la 6 y selecciona la opción A, B o C en tu hoja de respuestas. Entonces, acá tenemos lo que hay que marcar, ¿sí? Tienes 30 segundos para leer los enunciados. El relato narra una experiencia A, publicada en la sección internacional de un periódico, B, vivida por el periodista, C, relatada por una familia. 2. En el audio, la periodista recuerda a aquellos que nacieron en los años 70, B, situaciones políticas de la España del franquismo, C, unos versos famosos que coreaban de joven. Coreaban, cantaban. 3. Las personas que irrumpieron en medio de la noche, A, daban órdenes a los propietarios de la casa para que les facilitaran el registro, B, se llevaron los libros, C, estaban locos y furiosos porque vieron una olla express. 4. Los propietarios de la casa, A, no son partidarios, o sea, no están a favor del uso de la olla express, B, usan la olla express para cocer quinoa, C, se dispusieron a preparar un poco de arroz cocido. 5. Para la periodista, A, la familia no levantaba ninguna sospecha, B, la policía no sabía bien lo que buscaba, C, estas historias siempre suelen ser falsas. Y por último, número 6, el juicio final de la periodista está relacionado A, con la habilidad de la gente para hacer búsquedas adecuadas de información en Internet, B, con la libertad que los ciudadanos tenemos en nuestras casas y C, con la tensión que tienen en vivir algunas personas debido a los prejuicios. Vamos a escuchar entonces, vamos ahí a escuchar. Prueba de comprensión auditiva. Las claves de la tarea 5. Vas a escuchar a un periodista hablando de una experiencia singular. Escucharás la audición 2 veces. Después debes contestar a las preguntas 1 a 6. Selecciona la opción correcta, A, B o C. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tienes 30 segundos para leer los enunciados.
Me preguntaron cuál era la situación más irreal que había vivido o había escuchado en los últimos tiempos, y trabajando en el departamento de sucesos de un periódico internacional y teniendo que publicar tantas noticias, la verdad es que vivir no vives mucho, pero escuchar se convierte en el pan cotidiano. El hecho que les voy a contar es verídico, aunque no lo parezca. Le ocurrió hace poco, el 31 de julio, a una familia colombiana. Estaban tan tranquilitos en su casa de Bogotá cuando llaman a la puerta. Toc, toc. A altas horas de la madrugada. Y no era el lechero. ¿Os acordáis de aquella canción de María del Mar Bonet? ¿Que volen aquesta gent que trucan de matinada? ¿Qué quieren esos que llaman de madrugada? La cantamos, quienes tengáis edad, en los años 60 y 70, con el alma en vilo y los mecheros encendidos. Tan bonito, tan tierno, criaturas. Pues eso, era la bofia, vamos, la poli. Venga, de pie, corriendo de pie, fuera de la cama, encended los ordenadores. El crimen parecía terrible. Los indicios, más que graves. 6 policías con el rostro ceñudo, la mirada hosca, se pusieron a buscar como locos por toda la casa, por las habitaciones, por el jardín, por el garaje. Revolvieron todos los libros de la biblioteca. Ojo, tú, que esos parecen cultos, decían, pero no encontraron nada. «La bomba», les gritaron de pronto. «¿Dónde habéis metido la bomba? ¿Y la mochila? ¿Y la olla express?» «¿Qué bomba? ¿Qué mochila? ¿Qué olla express?», respondieron aterrados los otros. Les explicaron que no tenían ninguna olla express, que no les gustaban, que no les interesaban. Todo lo que tenían era un trasto para cocer el arroz. Ah, y una receta especial para preparar la quinoa, ese cereal que tanto les gusta a los americanos. «Miren, aquí tienen la receta. ¿Les preparamos un poco?» Esas cosas, en fin. Yo no acababa de entender qué era lo que en realidad buscaban, o si quizás se hubieran equivocado de familia, porque eso suele suceder. Pensé que en verdad la poli lo que estaba buscando era alguna especie de harina, de estupefacientes, de drogas duras, pero claro, me lo estaba contando una familia bastante tradicional, aunque es cierto que esto no tiene nada que ver. Continuaron con la historia y me dijeron que los polis se quedaron con un palmo de narices. No encontraron nada, y con razón. Todo lo que había pasado, y no es broma, se lo juramos, me decían, era que aquella buena gente había tecleado 2 palabras malditas en Google: mochila y olla express. Y el ojo, claro, se había enterado. El ojo tan democrático, el que se supone que protege nuestros derechos y no nos quita ningún tipo de libertad. Ok, creo que se pone otra vez, ¿no? Me preguntaron cuál era la situación más irreal que había vivido o había escuchado en los últimos tiempos, y trabajando en el departamento de sucesos de un periódico internacional y teniendo que publicar tantas noticias, la verdad es que vivir no vives mucho, pero escuchar se convierte en el pan cotidiano. El hecho que les voy a contar es verídico, aunque no lo parezca. Le ocurrió hace poco, el 31 de julio, a una familia colombiana. Estaban tan tranquilitos en su casa de Bogotá cuando llaman a la puerta. Toc, toc. A altas horas de la madrugada. Y no era el lechero. ¿Os acordáis de aquella canción de María del Mar Bonet? ¿Que volen aquesta gent que trucan de matinada? ¿Qué quieren esos que llaman de madrugada? La cantamos, quienes tengáis edad, en los años 60 y 70, con el alma en vilo y los mecheros encendidos. Tan bonito, tan tierno, criaturas. Pues eso, era la bofia, vamos, la poli. Venga, de pie, corriendo de pie, fuera de la cama, encended los ordenadores. El crimen parecía terrible. Los indicios, más que graves. 6 policías con el rostro ceñudo, la mirada hosca, se pusieron a buscar como locos por toda la casa, por las habitaciones, por el jardín, por el garaje. Revolvieron todos los libros de la biblioteca. Ojo, tú, que esos parecen cultos, decían, pero no encontraron nada. «La bomba», les gritaron de pronto. «¿Dónde habéis metido la bomba? ¿Y la mochila? ¿Y la olla express?» «¿Qué bomba? ¿Qué mochila? ¿Qué olla express?», respondieron aterrados los otros. Les explicaron que no tenían ninguna olla express, que no les gustaban, que no les interesaban. Todo lo que tenían era un trasto para cocer el arroz. Ah, y una receta especial para preparar la quinoa, ese cereal que tanto les gusta a los americanos.
Miren, aquí tienen la receta. Les preparamos un poco. Esas cosas, en fin. Yo no acababa de entender qué era lo que en realidad buscaban, o si quizás se hubieran equivocado de familia, porque eso suele suceder. Pensé que en verdad la Polly lo que estaba buscando era alguna especie de harina, de estupefacientes, de drogas duras. Pero claro, me lo estaba contando una familia bastante tradicional, aunque es cierto que esto no tiene nada que ver. Continuaron con la historia y me dijeron que los Polis se quedaron con un palmo de narices. No encontraron nada, y con razón. Todo lo que había pasado, y no es broma, se lo juramos, me decían, era que aquella buena gente había tecleado 2 palabras malditas en Google: mochila y olla express. Y el ojo, claro, se había enterado. El ojo tan democrático, el que se supone que protege nuestros derechos y no nos quita ningún tipo de libertad. Ok, ahora sí, ¿eh? Ahí está, acá está la transcripción del audio. Completa ahora la hoja de respuestas. Bueno, ahí está la transcripción y vamos a ver la respuesta, pero ponemos pausa primero, ¿sí? Acá es 1C, 2C, 3A, 4A, 5A y 6B. Explicación de las respuestas. 1C. La familia es quien cuenta la historia al periodista, aunque sea él el que después nos la retransmite. 2C. La letra de una canción también son versos y porque el periodista recuerda que la cantaba Fin de la tarea. o coreaba junto a otras personas a las que califica de tiernas y criaturas, hace ilusión a su juventud. En el texto, las personas que irrumpen en medio de la noche intervienen por medio de los imperativos, que son órdenes hacia las personas que viven en la casa. Se dicen que buscaban entre los libros, pero no dan información ni que los llevaran. Y también se dice que parecían locos porque no vieron ninguna olla express. 4A. En el texto los propietarios dicen que ellos no tienen olla express porque no les gusta y sí que proponen hacer un poco de quinoa pero no la hacen. 5A. El periodista dice que se trataba de una familia bastante tradicional y normalmente lo tradicional no levanta sospechas. 6B. El juicio del periodista se refiere al ojo democrático, es decir, a la capacidad de los gobiernos de espiar a los ciudadanos en su vida privada, por lo que está relacionado con la libertad de los ciudadanos en sus casas. En el texto se habla de lo desafortunado que resultó buscar ciertas palabras en Internet, pero no se juzga la habilidad de nadie a la hora de hacer búsquedas. También tampoco se dice en ningún momento que el registro estuviera relacionado con algún tipo de prejuicio sobre la familia. Entonces, es muy importante leer atentamente las preguntas antes de escuchar la prueba porque en ellas puedes encontrar palabras clave que después te ayudarán a seguir el texto. Señala estas palabras claves y presta atención a sus posibles sinónimos porque en ellos está la solución. El tiempo puede ser un factor importante en esta prueba, sobre todo para leer con antelación las preguntas. Intenta hacer una lectura rápida porque si no, las últimas no te darán tiempo a leerlas y no entenderás de qué tratan. Como en todas las tareas de la prueba oral, escucharás la audición 2 veces e intenta que la segunda te ayude a comprobar las respuestas, es como chequear, ¿sí? De la primera escucha y cuando termina la segunda audición tendrás un poco de tiempo para pasar las respuestas a su hoja correspondiente, pero no te puedes entretener porque el tiempo es de 1 minuto e inmediatamente después tienes que entregar la hoja de respuestas. Muy bien, vamos a pasar a la prueba de escritura. ¿En qué consiste? Tienes que redactar un texto en el que tendrás que opinar, argumentar o hacer una valoración partiendo de un texto, de un gráfico o de una tabla de datos estadísticos. Formato. El texto que tendrás que redactar tiene que ser como un artículo de opinión para un periódico, blog, revista, etcétera. Tienes que presentar las ideas principales y secundarias de manera clara, con detalle y con una buena estructura para darle coherencia a lo que redactes. Tendrás 2 opciones, pero solo tienes que hacer una. El texto que escribas tiene que tener una extensión de entre 150 a 180 palabras y tipo de texto. La opción 2 presenta un texto que puede ser en forma de breve noticia de un periódico, blog o red social o sinopsis de una obra de teatro, una película o un libro. Ese texto te ayudará a contextualizar el tuyo. Estos textos que se te ofrecen suelen tener una extensión de entre 200 y 250 palabras. Los textos están
relacionados con los ámbitos público, académico y profesional. Suelen centrarse en temas de medio ambiente, medios de comunicación, turismo, economía, trabajo, educación, etc. Además, se te darán unas pautas para redactar tu escrito. Entonces, instrucciones. Trabajas para la revista de una organización que se encarga de apoyar a los padres en las tareas educativas en casa. Te han pedido que escribas un artículo sobre formas de animar a los niños a la lectura. Para ello, lee esta reseña sobre un libro que trata este tema. Redacta un texto en el que deberás hacer una pequeña introducción sobre la importancia de la lectura en los niños, valorar las indicaciones que se dan en este nuevo libro, contar cómo pueden reaccionar los niños ante estos nuevos estímulos en casa, elaborar una opinión personal sobre este libro y sus aplicaciones. Número de palabras 150 a 180. Recuerda que para escribir necesitas una profesora porque esto es output del idioma, es la producción del idioma, y te invito a visitar www.masterspanishacademy.com para tener acceso a mi equipo de profesores. Comprensión auditiva. Opción 2. Niños que devoran libros. No, esto es comprensión, perdón, no es auditiva, es de escritura, ¿sí? Fomentar la lectura entre los más pequeños suele resultar una tarea divertida siempre que se realice. Vamos a sacar esto porque no es auditivo. Ahí está, es de lectura. Entonces, fomentar la lectura entre los más pequeños puede resultar una tarea divertida siempre que se realice como un proceso natural, sin obligaciones ni imposiciones. Carmen Lomas Pastor, en su libro Cómo hacer hijos lectores, edición Palabra, ofrece numerosos consejos para que los padres puedan inculcar este hábito entre los más pequeños. Asegura que los padres son quienes deben valorar la lectura, haciéndolo un sitio de manera natural en la vida familiar. Que los hijos les vean leer y que los padres lean a los pequeños en voz alta. Aconseja que los libros estén presentes en la casa y considera una buena idea crear un espacio donde los niños puedan leer, así como establecer un horario de lectura diario y hablar de libros como tema frecuente en la conversación de la familia. Hacer de los libros un regalo habitual, enseñarles a cuidarlos, fomentar que vayan creando su propia biblioteca o acudir con ellos a librerías o ferias puede servir para que los hijos amen la lectura. La pedagoga señala también numerosos aspectos que pueden alejar a los niños de los libros. Obligarles a leer y recordar constantemente lo bueno que es, utilizar la lectura como castigo, echarles en cara que no leen o imponer tareas por haber leído un libro puede resultar un grave error. Del mismo modo, mandarles leer algo que no es de su agrado, exigirles que terminen el libro comenzado, empeñarse en que aprecien los libros antiguos o proponer la lectura como una actividad sustitutoria de la televisión o de los videojuegos no es acertado. A mí me encantaba leer y todavía me encanta leer. Estoy de viaje por el mundo, pero igual yo procuro tener mis libros, comprar y vender libros. Tengo que comprar ahora algún libro nuevo acá en Kuala Lumpur, en Malasia, donde estoy. Entonces, acá hay un ejemplo de la escritura. Bueno, ponemos pausa primero y escribimos, chicos, 150 palabras o más. Y yo les voy a mostrar la sugerencia del libro. Acá, ejemplo de producción escrita. Durante siglos se han intentado inculcar en los niños el hábito de la lectura y en muchas casas esto ha sido una tarea difícil o casi imposible. El libro que propone esta pedagoga habla precisamente de la importancia de generar este hábito sin que ellos sientan que la lectura es una obligación o incluso a veces, como se indica en el artículo, un castigo. Los puntos más fuertes de este libro y que quizás sean muy eficaces son precisamente los que se ven la lectura como una actividad natural dentro del hogar. Al igual que se ve la tele o se come, se puede encontrar el momento de la lectura en el que toda la familia se encuentra para hacer lo mismo. Seguramente los niños reaccionan mucho mejor ante una actividad que viven como una costumbre que no ante algo que viven como una obligación. En mi opinión, este libro es muy conveniente tanto para los padres como niños pequeños como para profesores de primaria para que puedan darle consejos a los padres de sus alumnos.
Entonces, a diferencia de la interpretación del gráfico, esta opción es más subjetiva. Puedes hacer mayores interpretaciones de los datos que te ofrece el texto de entrada, así que puedes ser más creativo y esto te puede ayudar a llegar a las palabras que se te piden. Al igual que en la segunda opción, en la otra opción, ceñirte a las pautas que se te ofrecen puede ser más una ventaja que una desventaja, ¿sí? Tratar de seguir las pautas, las condiciones. Síguelas porque el hecho de no hacerlo te puede penalizar. Y antes del examen tú ya puedes tener una idea sobre la prueba en la que te sientes más cómodo según sean tus capacidades en la producción escrita. Elige aquello en la que te sientes, elige aquella en la que te sientes más cómodo. Ok, vamos entonces a pasar a la última tarea, la prueba oral de la tarea 5, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En esta tarea debes participar en una conversación con el entrevistador a partir de un estímulo escrito o gráfico. Formato, se trata de una breve conversación informal a partir de un estímulo escrito o gráfico. Hay dos opciones en las que tienes que elegir una. Esta tarea no la preparas previamente, ¿eh? No hay preparación previa, duración 3 a 4 minutos. Material, conversación informal a partir de una o dos láminas con las instrucciones de la tarea y el estímulo para conversar. Resultados de encuestas, noticias sobre tendencias contemporáneas, etc. Instrucciones. Debes conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta expresando tu opinión al respecto. En el examen deberás elegir una de las dos opciones propuestas. Aquí te proponemos un ejemplo. Duración 2 o 3 minutos. Entonces, acá tenemos ejemplo de propuesta. Factores para elegir una vivienda, una casa. Esta es una encuesta realizada por un portal inmobiliario, o sea, Real Estate Agency, español, para saber cuáles son los factores más determinantes a la hora de escoger una vivienda. Contesta a las preguntas según tu criterio personal. Entonces, vamos con la entrevista, con la encuesta. ¿Qué valoras más a la hora de elegir una vivienda? 1. En relación con la ubicación de la vivienda, lo más importante es que A. Esté cerca de mi lugar de trabajo. B. Se encuentre en un gran núcleo urbano, a ser posible en el centro de la ciudad. C. Esté en un pueblo pequeño cerca del mar o la montaña. 5. En cuanto a la distribución de los espacios de vivienda, espera, esto tiene... Ah, no, ahí, perdón. Acá. Sí, 5. En cuanto a la distribución de los espacios de una vivienda, entre mis prioridades está que A. Haya separación de ambientes entre la zona de día y la zona de noche. B. Los espacios de descanso sean amplios. C. Tenga un gran salón comedor, aunque las habitaciones sean pequeñas. 9. En lo que se refiere a la orientación y la arquitectura de los espacios, prefiero que A. Todas las estancias sean exteriores con mucha luz y buena vista. B. La vivienda esté orientada al sur para tener sol durante todo el día. Y C. Cuente con algún espacio exterior, ya sea balcón, terraza o jardín. 13. Con respecto a la eficiencia energética, las prioridades son que A. Incorpore sistema de ahorro del agua, luz o gas. B. La vivienda haya sido construida con materiales que respeten el medio ambiente. Y C. Cuente con un buen aislamiento térmico y acústico. Ok. Bien, entonces acá, fíjate ahora en los resultados de la encuesta entre los españoles y comenta con el entrevistador tu opinión sobre los datos de la encuesta y compáralos con tus respuestas personales. Entonces acá lo más importante para los españoles es que estés cerca del lugar del trabajo, en la vivienda. En cuanto a la distribución de los espacios, lo más importante es que haya separación de ambientes entre el día y la noche. En lo que se refiere a la orientación y arquitectura, lo más importante es que todas las estancias sean exteriores, con mucha luz, o sea, que todas tengas ventanas, luz y buenas vistas. Y con respecto a la eficiencia energética, lo más importante es... Ah, no, perdón, la número 5, me equivoqué. No, lo más importante es que tenga un gran salón comedor, ¿sí? Aunque las habitaciones sean pequeñas. Y la última, con respecto a la eficiencia, lo más importante es que cuente con un buen aislamiento térmico y acústico, o sea, de calefacción y de oídos y de sonido, que no haya ruidos. Bien, entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que puede ser el diálogo, ¿sí? El entrevistador. Ahora dime, ¿coincides con los encuestados en alguna respuesta? ¿En cuál?
Pues sí, coincido, por ejemplo, en el apartamento, en el apartado de la eficiencia energética. A mí me parece muy importante que una vivienda tenga un buen aislamiento acústico, sobre todo. Yo vivo en un piso y no me gusta que me molesten mis vecinos con sus ruidos, ni yo molestarlo a ellos con mi música. El entrevistador, ¿en qué aspectos hay mayor diferencia entre tus respuestas y las de los encuestados? Bueno, en general no tengo grandes diferencias con los encuestados, pero en el apartado de la ubicación, para mí lo más importante es que esté en un gran núcleo urbano. Y si está en el centro, mucho mejor. Es que todavía no trabajo, estoy estudiando y por eso no he elegido la primera opción. Ahora prefiero vivir en una gran ciudad, donde pasen cosas y haya muchas opciones culturales, deportivas y poder moverme a pie. ¿Hay alguna pregunta que te haya llamado la atención? Pues sí, me ha llamado la atención las respuestas de los encuestados en el apartado de la eficiencia energética. ¿Por qué te ha llamado la atención? Porque un porcentaje muy pequeño da importancia a los materiales y les da igual que sean respetuosos con el medio ambiente. Yo tampoco la he elegido, por eso me parece que todavía no tenemos suficiente conciencia ecológica. En la pregunta uno, ¿por qué has escogido esa opción? Pues por no elegir la tercera opción, la C, porque yo vivo todavía con mi familia y me paso mucho tiempo en mi habitación. Así que lo que quiero es que esta sea grande para tener todas mis cosas e invitar a algún amigo a estudiar o ver una película, pero solos y no con el resto de la familia. ¿Qué otros aspectos incluirías en una encuesta de este tipo y por qué? Yo creo que la encuesta se centra en aspectos muy generales y se dirige a personas que trabajan, que tienen una posición acomodada y que se fijan en detalles muy concretos. Yo preguntaría, por ejemplo, cuántas habitaciones o cuántos metros cuadrados le gustaría a alguien que tuviera la vivienda. Bueno, y una última pregunta para terminar. ¿La gente de tu entorno contestaría como tú? Bueno, entonces, acá, no hemos terminado. Creo que si son jóvenes y son de mi país, sí, contestarían más o menos como yo. Por ejemplo, mis padres en la pregunta sobre la ubicación, antes habrían elegido la opción de una casa cerca de su trabajo, pero ahora, como están a punto de jubilarse, lo que querrían sería tener una casa en un lugar tranquilo y si estuviera cerca del mar, les gustaría aún más. Pues muchas gracias, el examen ha terminado. Como ya sabes, esta tarea consiste en una conversación con el entrevistador, el cual te hará una serie de preguntas. Lo habitual es que sean unas 6 preguntas, 3 para comparar tus respuestas con las de las encuestas para ver las coincidencias o diferencias, y otras 3 para que des tu opinión en relación con el tipo de encuesta y el contenido de las encuestas. Si el tema de la tarea es ajeno a tu experiencia por tu edad o por tu contexto sociocultural, responde igualmente. Puedes imaginar cómo serían tus respuestas en otras circunstancias. Lo importante es demostrar tu nivel de lengua en intercambios comunicativos de este tipo. Si te quedas callado o callada, será más difícil evaluarte. Los temas de esta tarea son de actualidad y podrás tener una opinión sobre ellos. En esta tarea hay que tener en cuenta el léxico relacionado con el tema propuesto en la tarea, los porcentajes o las tendencias con las que compararemos nuestros hábitos u opiniones y si las respuestas son opiniones o respuestas de sí o no. Si estás acostumbrado a este tipo de textos y cómo leerlos, leerás más fácilmente la información relevante para llevar a cabo la tarea con el entrevistador. No es necesario leer todo, sino focalizar la atención en los datos y las palabras claves, ya que tendrás más o menos un minuto para leer la lámina o láminas propuestas. Creo que ahora sí hemos terminado. Sí, hemos terminado. Ese es el fin. Sí, porque no hay más, ¿no? No, esta es la última. Muy bien, chicos. Bueno, voy a dejar acá de compartir. Acá estamos nuevamente. Me parece que la computadora está un poco sobrecargada y está funcionando un poquito lenta. Muchísimas gracias. Les deseo toda la suerte del mundo, éxitos y sé todo lo posible para poder compartir todo el libro Claves del Nuevo Dele y que tengan mucho éxito en el examen. Me gustaría que me comenten en los comentarios cómo les fue después del examen o si tienen alguna duda a último momento. Los invito también a ver mi playlist que voy a dejar debajo con todos los exámenes completos del DELE de todas las tareas juntas. Muchísimos éxitos, yo sé que pueden, que van a probar. Por favor, sigan apoyando este canal y nos vemos en la próxima. Chau, chau.